Para el gobierno de Chile y para nosotros como vecinos también. ¿A quién vemos ahí? Mirá qué parecido. Por algo será el parecido, ¿no? Es Simón Boric, es el hermano del flamante presidente electo. Simón, gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes y también con la audiencia y con todas las personas de Argentina, nación que queremos muchísimo. Déjame decir, y para nuestra audiencia, que además del título de hermano del presidente electo, Simón es periodista, es colega nuestro y ha trabajado para la Televisión Nacional de Chile y también ha sido corresponsal de la radio Bio Bio para los Estados Unidos. Y por eso la consulta, que me parece súper interesante, a ver si sos capaz de analizar a tu hermano. ¿Por qué es presidente electo de Chile? ¿Cómo llega a ser presidente de Chile? Bueno, yo creo que es muy importante y creo que ellos lo han dicho. Yo lo conozco hace 33 años, es mi hermano mayor. Tengo otro hermano menor, Tomás, de 29. Pero él es parte de un proyecto colectivo. No creo que la gente solo le votó a una persona, sino que hay muchas personas que estuvieron detrás de esto, en un momento en que Chile vive un proceso profundo de cambios positivos. Estamos por primera vez pensando, los chilenos se nos preguntó por primera vez después de muchos años qué tipo de país queríamos y cómo eso puede quedar plasmado en una carta magna democrática por primera vez en la historia de nuestro país, ¿cierto? Todas las otras fueron impuestas y sobre todo la última, que fue decidida entre cuatro paredes y a punta del miedo durante la dictadura militar. Y es un proceso de cambios y los cambios conllevan evidentemente el apoyo del Ejecutivo, ¿cierto? Que haya una sintonía con ellos. Yo creo que esta opción, que es la que lideraba Gabriel junto con muchísimas otras personas, desde Arica a Puerto Williams, desde Bisbiri a la base Villa La Estrella, que creen en los cambios necesarios, paulatinos, en un camino del diálogo y de acuerdos, y eso era algo que no estaba presente en el candidato contendor, digamos, que pasó a la segunda vuelta. Pero Simón, pero hay un país, podemos decir, dividido, ¿no? Porque justamente son dos extremos los que se estaban enfrentando y prácticamente estaban al 50% cada uno. ¡Qué difícil! Eso decían las encuestas, pero hay más de 12 puntos de diferencia. Y yo quisiera hacer esto una valoración personal, pero también se le ha leído a algunos cientistas políticos, sí, que la politización no es tal, y también fue un relato que fue acentuando principalmente desde la otra campaña para decir... este es el que puede ante el extremismo de los otros, y etcétera. A mí me parece que había una coalición que representaba a José Antonio Kast, que era realmente la extrema derecha, pero que gobernaba o estaba armando una coalición con una derecha profundamente democrática también, que podremos o no compartir quiénes son los auditores, digamos, de cuáles son las posturas, pero sin duda el que lideraba era una extrema derecha que proponía cosas tan extremistas como salirse de la ONU, como eliminar el Ministerio de la Mujer, ciertos beneficios a las personas que solamente estén casadas, y evidentemente una revisión también a lo que es la Asamblea Constituyente. En este lado yo creo que es un conglomerado que desde hace mucho tiempo nos unía a la centroizquierda en este país, que quiere hacer cambios que yo diría que son más socialdemócratas si uno los pusiese en un eje cartesiano, ¿cierto? Se parece mucho más a la socialdemocracia de Alemania, guardando las proporciones también de cómo son nuestros países. Tenemos instituciones robustas en Chile y yo creo que eso hay que destacarlo, pero también evidentemente hay un arduo trabajo por la recaudación de impuestos y ver qué se puede hacer. Pero yo no hablaría de dos extremos, no lo creo así. Conozco a Gabriel hace 33 años. Bien. Si bien él se cataloga como un hombre de izquierda, es una persona profundamente democrática, profundamente dialogante, y que yo sé que va a gobernar para todas y todos los chilenos, y aquí no es que se esté llamando a estatizarlo todo, a reformarlo y reconstruir todo. Hay un Chile que en democracia lleva varios años y que hay que pensar qué hacemos continuar, qué se hace continuar y qué es lo que hay que cambiar. Simón, está Marcelo Cantelmi, que tiene una pregunta también, Silvia. Está Juan Negri también con nosotros. Completamente de acuerdo con tu caracterización realmente sobre que es más una línea hacia la socialdemocracia que lo que se ha dicho respecto a los extremos. Es verdad eso. Me pregunto hasta qué punto el fervor de cambio que exhibió Chile desde 2019, y yo diría bastante antes también, pero bueno, que estalla en el 2019 contra la desigualdad, se fue moderando, como probaría, por ejemplo, el voto en el Congreso, que fue muy clásico, digamos. Se votó entre dos candidatos de diferente tradición o sin tradición,
pero se votó un Congreso tradicional donde las fuerzas están equiparadas. Mi corresponsal allá decía que es un voto inteligente también, porque eso es lo que va a obligar a ese enorme sistema de negociación. ¿Hasta qué punto notas que ese Fervol 19 empezó a buscar un nivel un poco más moderado? Yo creo que es un país que tiende a ir a los centros, en general, con una izquierda muy democrática, emergente, ¿cierto? Con una derecha que ha ido cambiando muchas de sus posturas valóricas y que se ha ido abriendo los cambios también, y evidentemente una parte más extrema. Y bueno, el Congreso es un reflejo de aquello, pero tú antes tienes otro tipo de parámetros. Tú tienes la elección de alcaldes también, donde le fue mucho mejor a la centroizquierda. Tienes todo lo que es la Asamblea Constituyente, que va a normar cómo nuestra sociedad va a convivir y que espero que sea bajo el diálogo como nos ha caracterizado. Y eso también fue aplastantemente diverso y progresista. Pero nosotros no creemos, o yo, al menos como ciudadano, cuando digo nosotros, quiero ser específico de yo y tal vez mi círculo, no hablo del futuro gobierno. Sino que la verdad es que nosotros creemos que el Chile se construye entre todas y todos quienes habitan este país, no solamente entre chilenas y chilenos. Tenemos una oleada migratoria muy grande de la cual tenemos que hacernos cargo, incluir, escuchar su opción. Los niños no votan, pero hay que escucharles también, y yo realmente creo que eso es parte de la idiosincrasia chilena, el poder llegar a los acuerdos, a los balances, y bueno, tenemos evidentemente algunos fantasmas recientes como son la dictadura, que evidentemente asustan un poco, pero no se trata nada de eso. Aquí ya se trata de que Chile eligió dos cosas importantes y las dos están asimiladas a un cambio. No es un reformismo de raíz, sino que es un cambio de mirada, de modelo, de relato, de la manera en que nos hablamos, en que nos significamos, este tema de los privilegios. Lo que sucede objetivamente es que un Congreso como el que estamos describiendo va a requerir un enorme esfuerzo, por ejemplo, para uno de los puntos centrales del gobierno que arranca en marzo, que es el aumento de los impuestos, digamos, esos 5 puntos contra el producto, que puede ser una medida muy sana. Bachelet lo intentó, Michelle Bachelet, la otra presidente socialdemócrata que tuvo Chile, no lo logró. Sí, sin duda, va a ser un tema de esfuerzos, va a haber que aunar un Congreso bajo las ideas. Yo creo que hay una sociedad que habita este país que lo ha pedido y ha pedido cambios. Nosotros tenemos que volver a devolverle lo público de sus características iniciales. Lo público no es sinónimo de pobreza, no puede ser que quien no tenga dinero acceda a lo público, no. Nosotros tenemos un sistema público de salud robusto, pero tiene falencias. Tenemos profesores geniales que están en el sistema público, pero también tiene falencias. Si nosotros devolvemos la vitalidad a esos lugares que también son factor de cambio, no solamente el Congreso, podemos empezar a hacer los cambios. Pero sin duda, para llegar a los acuerdos va a haber que conversarlo, va a haber que conversar, va a haber que escuchar las diversas opiniones de las trabajadoras y de los trabajadores, evidentemente de la empresa, de las pequeñas y medianas empresas que juegan un rol fundamental y hasta hoy día no las hemos contemplado muy fuertemente en el desarrollo de nuestra economía, que nos haría muy bien. Entonces yo creo que también los políticos han entendido, independiente de la vereda en la que estén y de la ideología que representen, han entendido que hay que escuchar a la ciudadanía. Entonces yo también creo que eso que están pidiendo las personas tiene que ser entendido, escuchado y buscar la mejor manera de hacer una política pública. Por algo hay personas electas, ¿cierto? Pero no puede ser más sin la gente. Esto no puede ser no puede ser un gobierno ilustrado que sea solamente todo para el pueblo, pero que es el pueblo. Iluminados. Gabriel, mira, qué lapsus. Simón, Bueno. Juan Negri, son parecidos, ¿no? Son casi lo mismo. Es más, le voy a preguntar más adelante si va a formar parte del gobierno de su hermano. Pero por ahora, Juan Negri tiene una pregunta, pero antes de eso quería que compartiéramos una entrevista que hizo. Saben ustedes que Carolina Moroso estuvo cubriendo las elecciones allá, previo a las elecciones y lo que pasó después. Y ella entrevistó a Gonzalo Winter, diputado, pero que además compañero desde hace muchos años del presidente electo Gabriel Boric, el presidente electo de Chile. Vamos a compartirlo, después seguimos, Simón. ¿Quién es Gabriel Boric? Ustedes se conocen desde la militancia muy jóvenes, ¿no? Desde los 19 años, en mi caso, él tenía 20. ¿Y cuál es el camino que han recorrido? Bueno, un camino que está muy amarrado y ligado a lo que ha sido la historia política de Chile de los últimos 15 años, que ha sido una historia muy convulsa, que era el eje estructural de sí a Pinochet, no a Pinochet, ¿no? ¿Cuál va a ser el lugar del Partido Comunista en el gobierno? Un lugar importante, no hegemónico como algunos pretendían plantear, sino que el Partido Comunista es parte de una coalición que se llama Prueba de Dignidad, en donde hay 4 partidos
tres agrupados en una cosa que se llama Frente Amplio, y tuvimos que ampliarnos a muchísimos sectores más, alcanzando una votación mucho mayor. Por lo tanto, el Partido Comunista, al igual que el Frente Amplio, van a tener que ampliarse hacia otras fuerzas políticas. ¿Y qué mensaje de previsibilidad le van a enviar a los actores del mercado, ¿no? Les quiero decir que el estallido social del 2019 era previsible por la diferencia entre la calidad de vida de los sectores más ricos y la calidad de vida de los sectores más pobres, la salud a la que accede, la vivienda a la que acceden, etc. Y que un país con un estallido social como el que vivimos no es seguro para invertir. Por lo tanto, si un país, su mayor fuente de inseguridad es la desigualdad, usted necesita un gobierno que dé certeza y que aplique un poco de justicia social para que haya paz. ¿Cómo se imagina la relación con la Argentina? Excelente, me la imagino. El más hermano de todos los pueblos, junto con Perú y Bolivia. Somos dos pueblos que están condenados a entenderse, a llevarse bien. Creo que estamos en una situación virtuosa, ya habiendo dejado atrás el episodio de las 2 Copas Américas que les ganamos. Creo que ya estamos en condiciones de poder llevarnos bien, compartiendo con Bolivia esa gran cantidad de litio y de cobalto, que son dos herramientas para el desarrollo de ambos países. Creo que un mejor entendimiento y una visión como socio es sumamente importante. ¿Cómo dejar de lado la rivalidad futbolística? ¿No? En ningún momento. Pero también hablaba del Partido Comunista y un lugar muy importante, ya lo vamos a desarrollar. Pero Juan Negri tiene una pregunta. ¿Qué tal, Simón? Primero, felicitaciones por el triunfo de Apruebo Dignidad. Creo que es un hecho político de primera relevancia, un movimiento político como el de ustedes que logró vencer en un sistema de partidos como el chileno, que venía como muy deslegitimado. Me parece que es realmente una bocanada de aire fresco en la región. Pero por supuesto ahora empiezan los desafíos, ¿no? Es decir, Chile tiene, como mencionabas vos mismo, tiene un Congreso muy fragmentado. Yo particularmente temo que haya sectores asociados a la derecha que quieren hacer una oposición sin concesiones, como a veces me da la impresión de que hay sectores del empresariado chileno que se siguen aferrando a lo que es el modelo chileno clásico, como una idea de que es irreformable y que hay que seguir con eso. ¿Ustedes lo ven así? Y en todo caso, digo, ¿cuál es la principal dificultad que ustedes ven, el principal desafío que va a tener Apruebo Dignidad en el gobierno? Mira, quiero hacer algunas acotaciones para hablar con total sinceridad. Yo no soy militante del Frente Amplio. Mi único rol, y después conversaremos, el de la familia, pero es ser familia. Pero aún así tengo una cercanía, ¿cierto? Un poco ideológica y también, bueno, familiar con mi hermano. Hemos crecido juntos. Y lo otro que quería solamente como a corregirle al Gonzalo, que está acá en Punta Arenas, pero que yo creo que no estamos condenados, sino que virtuosamente estamos destinados en verdad a solucionar problemas que compartimos en la región, como la desigualdad, como la pobreza, como la corrupción. Yo creo que son cosas que si lo hacemos juntos nos puede ir mucho mejor. Los principales desafíos, diría que no es un congreso fragmentado, es un congreso equilibrado, ¿cierto? Con distintas fuerzas. Han llegado fuerzas nuevas, por ejemplo, había un candidato que se llama Franco Parisi, el Partido de la Gente, ingresaron algunos de ese partido que terminó mayoritariamente votando por Gabriel. Yo creo que no va a ser difícil, pero yo creo que tampoco se trata de la política de las concesiones y de los acuerdos. Hay que impulsar un programa con mucha convicción, pero hay que ser convocantes y hay que saber ser convocantes, en qué se puede llegar a un acuerdo, en qué se tiene que impulsar más fuertemente para convencerlos. Pero yo mucho de lo que puedan pensar algunos empresarios y que yo creo que no lo hacen de mala fe simplemente, y no son todos, son un grupito nomás, es de desconocimiento. Y hay que darle un poco de la oportunidad de poder ejercer, mostrar cuál va a ser el equipo que va a liderar este gobierno junto al presidente electo, y yo la verdad es que creo que hemos entendido después del 18 de octubre de 2019 que ya no puede ser más mirarnos las espaldas y no conversar. Y con esto quiero ser muy claro, porque no solamente son los dos partidos, no es el Frente Amplio que le viene a dar un aire de frescura. El Frente Amplio igual es parte hoy día de la institucionalidad política del Congreso, y la gente ahí tiene reparos también. Entonces yo creo que tenemos que ser, todas las personas, los ciudadanos que votamos, pero también los políticos que están representándonos, tienen que ser suficientemente autocríticos para poder llegar a la ciudadanía y poder representar eso de la mejor manera en la creación de políticas públicas. Yo no tengo dudas de que la gente sabe que hoy día cómo recaudamos no es suficiente y que tenemos que hacer mejoras, y la pandemia nos dejó algunos ejemplos. Por ejemplo, quiero poner un solo caso. Otra de las reformas es la reforma de salud. El sistema fue unido. El ministro el ex ministro no es París, sino el ministro Mañalich, en su momento dijo, bueno, privados y públicos la mayoría, el 80%, 70% en el sistema público, vamos a trabajar conjunto
para trabajar este tema. Y lo tuvo que hacer así, y se demostró que sí, y que sin el público no funcionaba. Entonces yo creo que nos hace reflexionar un poco hacia dónde también hay que invertir, hacia dónde también le devolvemos la dignidad a las personas, a los chilenos en general. Ya vamos a volver seguramente a la política, pero te quería preguntar, mientras te escuchaba, tan entusiasta y además lo que dijiste, ¿no? Tan identificado también ideológicamente con muchas cosas que hace tu hermano, pero como hermano, ¿qué nos podés contar? Algo a lo mejor no es tan perfecto, alguna, no sé, te prestaba los juguetes, ¿cómo se porta como hermano? ¿Se portaba hasta ahora? Porque ahora el hermano presidente no sabemos cómo va a ser. Sin duda que no es perfecto, como no lo soy yo, y seguramente como no es la gran mayoría de las personas que nos está escuchando, y la virtud está en reconocer los errores. Yo creo que es una persona bastante humilde, que ha sabido pedir perdón. En esta campaña él lo ha expresado cuando se ha equivocado. Creo que aprende y que escucha bastante. Yo me crié con él desde hace 33 años en la región de Magallanes. Sí. Nosotros estamos más cerca de Río Gallegos y Puerto Natales o sea, tenemos más ciudades cercanas de Argentina que de Chile, claro, ¿no? Estamos conectados por tierra para llegar a Santiago y pasar por Argentina. Y es una de las cosas que hacíamos cuando chicos, desde muy chicos, íbamos a vacacionar a la provincia del Chubut, a Rawson, a Trelew. Teníamos familia en Trelew, en Puerto Madryn. Acá jugamos mate, tomamos truco desde muy chicos. Estamos acostumbrados. Yo tuve compañeras del colegio que venían de Río Gallego. ¿Toman mate, dijiste? Acá tomamos mate, sí. ¿Amargo o dulce? Pues es muy importante eso. Amargo, sin azúcar, como lo toman ustedes. Muy bien. Jugamos truco, como juegan ustedes. Si algún día nos pillamos en Buenos Aires, ustedes vienen para acá, podemos jugar una manito. El presidente también sabe jugar truco. Pero es una persona profundamente amable, más bien tranquila, yo diría, reflexiva, que ha sabido escuchar, ha sido un muy buen hermano mayor. Yo siempre he reconocido que yo era un poco más revoltoso y era el que desordenaba un poco la casa, y él siempre fue muy protector de que mis padres no me castiguen sin ver tele, por ejemplo. Claro. Siempre ha sido un buen compañero, es una persona solidaria, pero por sobre todo transparente, que dice las cosas de frente, y yo creo que eso, si bien a veces puede jugar algunas malas pasadas, creo que es un activo que merecen todas las personas que habitan este país. Una persona que gobierne, que sea muy transparente, confiable, y que las convicciones no estén escritas en piedra, pero que sean convicciones al fin y al cabo, y no sean subterfugios de terceros y de cuartos que quieren hacer otra cosa. Una sola persona no puede con todo el gobierno, y se va a tener que rodear, y necesita un equipo enorme, y que todos funcionen en esa sintonía que vos estás pensando y diseñando. ¿Tienes equipo o de pronto la misma coalición puede comenzar con mezquindades? No, yo creo que no. Eso se está conversando justamente ahora. Yo creo que ustedes vieron en campaña, él recibió un apoyo transversal. La mayoría de los principales economistas, 3 presidentes del Banco Central, los que tienen mayores publicaciones hoy día, que han estado también dirigiendo cargos públicos, apoyaron al programa de Gabriel. En el último tiempo se sumaron para hacer las reformas, los ajustes que requiere el programa económico, pero también hay mucho más de eso. Recibió el apoyo del expresidente Ricardo Lagos, explícito, el apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet. Yo creo que es mucho más que las espaldas del Frente Amplio. Hoy día, claro, ellos gobiernan con la concertación. Antes la concertación gobernó con varios de ellos. Hoy día están todos juntos, y yo creo que eso es muy virtuoso. No digo que todos vayan a ser parte del ministerio, y algunos que han dicho, mira, vamos a hacer una posición constructiva desde afuera, que también es muy valorable. Si lo importante acá es que no haya mezquinidades y que haya oposiciones destructivas simplemente por no querer que nada pase. Yo creo que hay un consenso en que Chile requiere cambio, y las espaldas son mucho más anchas que las que nosotros vemos de Apruebo Dignidad. Simón, a ver, lo último, tenemos menos de un minuto. Como periodista, a lo mejor ya lo hiciste, pero si no, hipotéticamente, si tuvieras que escribir un artículo sobre tu hermano, el triunfo, el futuro de Chile, ¿cuál sería el título? Ya escribí un artículo para el diario La Tercera, pero quiero aprovechar el tiempo en la misma línea, el mensaje que me gustaría pasar como hermano, que yo creo que también interesa mucho en Argentina, y a mí también me interesa que la gente lo sepa. Tú mismo lo esbozabas antes. Nos han preguntado muchas veces cuál va a ser el rol de la familia, si yo voy a trabajar en el gobierno o en algún estado. Yo no voy a trabajar en el gobierno, nadie de mi familia va a ser parte del gobierno. Creemos todos con convicción, y yo creo que es lo que los chilenos y chilenas esperan, y todos quienes habitan este país, en que
en que lo público se debe cuidar muchísimo y el nepotismo es algo que arruina lo público y lo hemos visto en el último tiempo. La familia, su único rol va a ser la contención, va a ser un espacio de reflexión y de distensión cuando se pueda. Y eso le quiero decir a mi hermano, también se lo quiero transmitir a las personas que nos están escuchando, que la familia va a estar aquí, va a ser un pilar importante para contener y para apoyar, pero las decisiones políticas van a estar tomadas en el conglomerado con quienes ellos asuman gobernar este país. Mi hermano mayor, el presidente. Ese es el algo así, ¿no? Algo así. Simón, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que compartiste y bueno, estamos también nosotros con mucha expectativa del futuro de Chile y del camino que comienzan a caminar y a andar, sobre todo a partir de marzo de la Asunción. Muchísimas gracias. Sí, pero, como ya les dije, les dejo la oferta de una manito de truco cuando nos encontremos en algún lugar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quiero retruco. Ahí te vamos a decir seguramente. Vamos a ver quién retruca. Suerte. Muchas gracias.